Bien, Ya te oigo. pues bueno, como tengo la suerte de que justo María estaba delante mío, amiga y compañera, pues la verdad es que me hace el favor de dejar ya esto un poco adelantado. Al final aquí lo que queríamos un poco relacionar en este estudio que hemos llevado a cabo, yo junto con Iñaki del Prim, arquitecto, los dos solemos colaborar conjuntamente en temas de consultoría Passive House. Y entonces, bueno, nos pidieron que lleváramos a cabo un estudio sobre puentes térmicos. Y entonces, lo que nos dedicamos fue a hacer un estudio de 70 puentes térmicos distintos en obras de rehabilitación, porque lo que querían saber es, de alguna manera, cuánto perjudicaba aquellos puentes térmicos que no pueden ser correctamente, por así decirlo, correctamente solucionados, ¿no?, en las rehabilitaciones. Entonces nosotros quisimos darle un puntito más a esta simulación y entonces quisimos ir un poco más allá en el sentido de los puentes térmicos muchísimas veces cuando ocurren se culpa a los usuarios casi de su aparición, ¿no? Y este es un caso concreto de una patología que nos ha tocado visitar en el que, bueno, pues esto parece ser que es única y exclusivamente culpa, por así decirlo, del usuario. Pero nosotros, con el estudio y con mediciones que también hemos llevado a cabo y que nos dan un poco experiencia de cuál es realmente el ambiente interior en las viviendas, en la zona norte, bueno, pues es un poco donde hemos querido desmontar, ¿no? Que al final los puentes térmicos son patologías de pérdida energética, pero también, y así también lo marca el código técnico, son una posibilidad de humedades de condensación. Pero curiosamente tenemos que ir un poco más allá, y es que también son unas patologías de riesgo de formación de moho. Y esto ocurre incluso antes de que tengamos una patología propia de condensación. Es decir, el moho crece antes de llegar al 100% de saturación en la pared, crece al 80% de humedad. Y esto hacía, bueno, que tuviéramos ese especial cariño a la hora de calcular los puentes térmicos. Cuando calculamos los puentes térmicos para condensación utilizamos unas condiciones de contorno distintas que cuando calculamos puentes térmicos en su parte energética. Entonces, calculamos más de 70 puentes térmicos de obras reales de rehabilitación, de proyectos reales de rehabilitación que se iban a ejecutar, e hicimos un análisis de ellos. Como os decía, las condiciones de contorno son una parte fundamental de este estudio. Al final os voy a explicar que los puentes térmicos casi siempre se calculan a 20 grados de ambiente interior, a la temperatura del mes de enero de la localidad y a un 50-55% de humedad relativa. Ese va a ser uno de los puntos clave que vamos a querer resaltar. Y es que al final, cuando calculamos puentes térmicos, básicamente le hacemos caso a este parámetro, el FRSI, que es el factor de temperatura de resistencia superficial interior, que es el que indica el riesgo de ese 80% de humedad relativa superficial. Y ese es el que un poco nos indica si tenemos o no riesgo de formación de moho. Este parámetro, que se calcula para unas condiciones de contorno concretas, como estábamos diciendo, una vez que tenemos la temperatura superficial es muy fácil de calcular. Es una fórmula tan sencillita como esta, ¿no? Al final lo que hacemos es sacar el factor de temperatura superficial para una temperatura superficial en concreto, pero aquí está un poco la clave de este estudio, a 20 grados y a una temperatura exterior en invierno. Esto lo que hacemos es calcularlo o compararlo con un factor respecto de la humedad relativa interior que tengamos. ¿Y qué nos ocurre? Bueno, pues esto es lo que ocurre básicamente casi siempre, ¿no? Cuando lo comparamos con una clase higrométrica 3 de código técnico, que es 55% humedad relativa interior o inferior, prácticamente todos los puntos térmicos que hemos analizado cumplen. Digo prácticamente porque aquellos que no cumplían son puentes térmicos a los que ni siquiera se les ha prestado atención. Un puente térmico casi siempre puede tener una lógica constructiva que mejore sustancialmente su pérdida energética y su peligro de temperatura de rocío, ¿no? Entonces, en general, todos aquellos que se optimizaban de alguna manera sí que conseguían llegar a este mínimo cumplimiento. Pero ¿qué pasa? Que este 55% de humedad, por nuestra experiencia de monitorización, sabemos que es un poco realista, sobre todo en las zonas norte donde vivimos, y que, sin embargo, cuando los comparamos con humedades relativas de 62%, 70%, que desgraciadamente no son tan raras, esto ya no cumple y, por tanto, estamos en riesgo normativo de una formación de moho.
¿Y esto con qué quería empezar la charla diciendo? Que quería relacionar esta problemática con la actitud de los usuarios. Siempre culpamos a los usuarios de que esa formación de moho es porque ventilas poco. Bueno, con esto que os estoy diciendo de que la humedad relativa tiene muchísima importancia en la aparición del moho, es porque precisamente nos hemos encontrado en esas monitorizaciones que a veces las personas que viven no tienen el 100% del control sobre la calidad del aire interior de sus casas y sobre su ambiente. Por ejemplo, detectamos que la humedad relativa interior en casas relativamente nuevas, con sistemas de ventilación que no están bien, pero sin embargo tenemos ventanas muy herméticas, nos encontramos con que tenemos picos muy altos de humedad relativa interior, sobre todo por las noches, cuando descansamos y expelemos mucho vapor. Y eso hace que haya una correlación directa entre los picos de humedad relativa altos y los picos de CO2 que hacen que el espacio no esté en buenas condiciones. Entonces, ahí es donde de alguna manera queremos romper una lanza por esos usuarios que realmente están utilizando bien su espacio, porque, vuelvo un poco para atrás, esas bajadas pronunciadas que veis en la gráfica de concentración de CO2 lo que quiere decir es que por la mañana están ventilando por las ventanas de manera eficaz, pero por la noche cuando están dormidos y están con las ventanas cerradas porque estamos en marzo, pues la la humedad sube, sube, sube y así sube también la concentración de CO2. Por tanto, no podemos culpar a los usuarios de que cuando están por la noche durmiendo quieran dormir con las ventanas cerradas. Lo que tenemos que culpar es a un edificio que tiene presencia de puentes térmicos y tiene un sistema de ventilación que no permite una correcta regulación de la humedad interior. Por tanto, nos encontramos con que puentes térmicos como este, con una temperatura superficial a priori bastante favorable, como puede ser por encima de 15 grados, pues cuando nos encontramos en las diferentes zonas higrométricas o humedades relativas interiores, empezamos a encontrar que cuando tenemos esas humedades altas no cumplimos normativa. Pero no solo no cumplimos normativa, sino que estamos ya realmente en una comprobación de que estamos muy cerquita de no cumplir. Este estudio lo que hicimos fue terminarlo con un par de tablas que queríamos otorgar para que fuera un poco más fácil la interpretación. De alguna manera lo que queríamos presentar es que a 20 grados y 62% de humedad relativa, es decir, en condiciones de cálculo un poco peores, la temperatura de condensación efectivamente es 12,5, pero tenemos una temperatura de formación de moho que puede ser de casi 16 grados, por tanto, en muchas ocasiones vamos a tener problemas importantes de puentes térmicos. Entonces, eso es un poco la relación que nosotros queríamos explicar. Hay que tener muchísimo cuidado en rehabilitación, en cuidar con cariño los puentes térmicos, porque las condiciones que tenemos interiormente no facilitan que haya ausencia de patología, sino todo lo contrario. Generalmente vemos humedades relativas altas que, en combinación con unos puentes térmicos que no se han tratado correctamente y que dejan temperaturas frías, nos hacen un caldo de cultivo para la contaminación microbiológica que suponen estas apariciones de moho. Y hasta aquí. Muchísimas gracias a Contart por este espacio que nos ha dado y enhorabuena porque realmente son unas jornadas y ojalá la próxima vez nos podamos ver en los congresos. Muchas